Expo Eléctrica Digital. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Expo Eléctrica Digital 2021. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas pláticas bastante interesantes durante estos 3 días. Les recomiendo que se conecten con nosotros y que no se pierdan toda esta información que tenemos en relación a esta industria. También les quiero recomendar, antes de que comencemos con nuestras pláticas, que asistan al Congreso de Eficiencias Energéticas y Energías Limpias en el marco de Expo Eléctrica Solar 2021. Ingresen a nuestra página web www.expoelectrica.com.mx, realicen su preregistro y obtengan su entrada gratuita para nuestro evento. Habrá conferencias y pláticas que seguro serán de su interés. Y bueno, también les quiero recordar, escuchen Mundo Sustentable todos los sábados en punto de las 9 de la mañana en el 90.5 de Imagen Radio, haciendo negocios en pro del medio ambiente. Como les decía, pues tenemos pláticas bastante interesantes que tanto el día de hoy como mañana vamos a estar con algunos speakers que van a estar compartiendo información que seguro le va a interesar. Vamos a comenzar con nuestra primer plática y les voy a presentar al ingeniero Felipe Reséndiz Sánchez, que nos trae la conferencia Cycer Electric para el cálculo de conductores eléctricos en baja y media tensión. Platicándoles un poco del ingeniero. Él es ingeniero eléctrico y cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria eléctrica. Ha colaborado en las áreas de ingeniería eléctrica de diferentes firmas, así como de fabricantes de equipo original. Su acervo técnico en la ingeniería incluye diseño de sistemas de potencia industriales, comerciales y de emisión crítica, así como el desarrollo de estudios eléctricos, incluyendo cortocircuito, coordinación de protecciones, flujo de carga y estudios de flameo por arco eléctrico. Felipe es director comercial para Latinoamérica de Cycer Electric y coordina también las áreas de ingeniería y desarrollo informático. Desde hace más de 20 años se ha especializado en la selección de conductores eléctricos de acuerdo con los lineamientos de la norma oficial mexicana NOM 001 CD 2012, asesorando a firmas de ingeniería y capacitando a sus equipos de trabajo. Le doy la bienvenida, ingeniero Felipe Reséndiz Sánchez. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, Angélica. Muchísimas gracias. Y bueno, también un saludo a toda la audiencia de Expo Eléctrica Digital. Muchas gracias, ingeniero. Pues lo dejo para que nos comparta toda la información que nos tiene preparada. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, vamos a iniciar. Listo. Muy bien, bueno, vamos a iniciar platicando acerca de esta herramienta que se llama Cycer Electric, una herramienta diseñada para hacer la selección de conductores eléctricos. Nosotros generalmente manejamos este logo que es potenciar el diseño
eléctrico inteligente, ¿no? Es una herramienta que es utilizada para poder seleccionar conductores eléctricos, canalizaciones, mallas de tierra, pero lo que busca finalmente es hacer el diseño eléctrico de una manera más sencilla para facilitar todas las tareas de la ingeniería eléctrica. Muy bien, y bueno, esta es la agenda que vamos a cubrir durante la plática del día de hoy, ¿no? Hablaremos primero de manera muy general acerca de la introducción a esta herramienta. Platicaremos también de sus módulos, el alcance de la misma, algunos de los beneficios que nosotros identificamos puede proporcionar a los usuarios y bueno, finalmente también la operación del programa, que tocaremos algunos puntos básicos de cómo funciona. Regresaremos para una ronda final de conclusiones acerca del mismo. Muy bien, bueno, pues entonces iniciemos con la introducción, ¿no? La selección de los conductores sabemos que es una de las tareas más básicas en el proceso de la ingeniería eléctrica. Todos sabemos también que es una tarea muy repetitiva, pero el desarrollo de esta tarea puede impactar hasta un 18% de los costos de un proyecto industrial. Obviamente, si tenemos problemas en la selección de un conductores, forzosamente se va a ver impactada el presupuesto del proyecto. La selección de los conductores, como sabemos, es supervisada por las unidades de verificación de instalaciones eléctricas, que lo que buscan es el cumplimiento con la norma oficial mexicana, ¿no? Entonces, para poder nosotros obtener el servicio eléctrico, necesitamos siempre una certificación de una de estas entidades. Sabemos también que el proceso de la selección de los conductores generalmente es realizado en el mercado a través de hojas Excel. Estas generalmente se desarrollan dentro de las firmas de ingeniería y lo que buscan es obviamente agilizar el proceso de selección. Son una excelente alternativa cuando nosotros no tenemos ninguna herramienta, ¿no? Cuando vamos a desarrollar algo, es una excelente alternativa para hacer el proceso más eficiente. Sin embargo, el mantenimiento de estas hojas en ocasiones puede ser laborioso y muy complicado. Esto es porque la persona que lo desarrolla sabe perfectamente cuáles son los diferentes criterios que aplican para la selección de los conductores, pero cuando comparte esta hoja, las personas que después la empiezan a manipular pueden hacer modificaciones, no entienden la secuencia de la lógica o le empiezan a mover y entonces el proceso desafortunadamente dentro de Excel no se puede seguir de manera lineal y eso da oportunidades a que se presenten errores dentro de los procesos de selección de conductores. El incorrecto control de estas hojas, ¿no? La administración de estas hojas de manera equivocada nos va a llevar a errores en el diseño que pueden impactar en el costo del proyecto derivados de retrabajos o puede ser también el retraso en la certificación de las instalaciones y por ende también su certificación. ¿Cuál es nuestra alternativa? Bueno, la alternativa que nosotros proponemos es una herramienta que se denomina Sizer Electric, ¿no? Ese es su nombre. Y es una herramienta de cómputo que apoya a las firmas de ingeniería y las empresas de construcción desde hace ya más de 20 años. La herramienta ha sido probada dentro de diferentes ambientes, diferentes condiciones de diseño y bueno, al final de cuentas nos ayuda en el proceso de selección de conductores. Esta herramienta, Sizer Electric, está desarrollada en lenguaje C#, ¿no? Con bases de datos en SQL que nos ayudan a tener una mayor estabilidad del sistema. Esto le quita siempre los problemas que a veces se presentan cuando tenemos hojas Excel, que cuando empiezan a crecer se corrompen, se pierden, se dañan y se pierde nuestra información. Sizer Electric tiene también además soporte web y ayudas en línea para poder agilizar el manejo de la herramienta. Para instalarla no se necesitan muchos requerimientos, simplemente una PC IBM o similar, un procesador Pentium a 75 MHz, ¿no? Funciona en diferentes sistemas operativos y bueno, simplemente necesitamos no más de 30 megas de espacio en disco duro, así como 16 megas de memoria RAM para funcionar. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Lo que esta herramienta busca es auxiliar a las empresas a lograr el cumplimiento de las normas, principalmente de la norma oficial mexicana NOM 001C de 2012 y el NFPA 70, o conocido como el National Electrical Code, que son de observación obligatoria la mayoría de las veces, pero también aplicamos todas aquellas recomendaciones y buenas prácticas de ingeniería que se tienen dentro del libro rojo, el estándar IEEE 141 o el libro café, que es el estándar 399. Nosotros siempre comentamos que cuando utilizamos una herramienta como Sizer Electric y describimos las condiciones de instalación de un circuito,
Los conductores que se generan de él forzosamente van a tener un cumplimiento, van a observar un cumplimiento con los requisitos de la norma oficial mexicana, ¿no? Es decir, vamos a disminuir todas aquellas desviaciones que nos podrían poner en riesgo una certificación de nuestras instalaciones eléctricas. ¿Cómo funciona la herramienta? La herramienta tiene una neutralidad y lo que hemos venido platicando asegura el cumplimiento con los criterios de la norma oficial mexicana. Por ello, puede ser utilizada por empresas de diseño, por fabricantes de equipo original o OEMs, constructoras, lo utilizan también universidades, incluso también las unidades de verificación. Y esto demuestra, como decíamos, la neutralidad de la herramienta, pues puede ser utilizado en cualquier ambiente que requiera el cumplimiento con los criterios de la norma oficial mexicana, NOM 001C de 2012. Hago también la aclaración que de aquí en adelante, cuando me refiera a norma oficial mexicana, estaré siempre haciendo la referencia a la NOM 001CD de su edición 2012. Bueno, platiquemos un poco del proceso de selección de conductores. Cuando nosotros hablamos de la selección de conductores, sabemos que es un proceso iterativo, que generalmente necesita cumplir con tres elementos. El primero es cumplir con la capacidad de conducción o ampacidad. Después deberemos de observar que el conductor no tenga una caída de tensión excesiva que pueda afectar a la eficiencia del dispositivo que va a utilizar la energía. Vamos a necesitar también realizar la selección del conductor de puesta a tierra para poder garantizar la seguridad de los usuarios y de las instalaciones eléctricas. Verificaremos también que los conductores sean adecuados por esfuerzos térmicos por cortocircuito. Esto para garantizar que cuando se presenta una falla en algún punto del sistema, el conductor tenga la robustez necesaria para soportar ese esfuerzo de cortocircuito y el conductor mismo no se vuelva parte del problema. Y bueno, finalmente, cuando estamos hablando de circuitos en media tensión, lo que es importante es poder conocer también las tensiones que se inducen en las pantallas de estos conductores para que podamos conocer las distancias de puesta a tierra de estos conductores y evitar así la generación de potenciales peligrosos. Como podemos ver, aunque solamente estamos hablando de 4 o 5 componentes que son importantes para la selección de un conductor para cumplir con los criterios de la NOM, eh, vamos a ver que también se tiene una serie de parámetros que se tienen que cumplir en cada uno de estos casos. Y aquí vemos algunos de esos detalles. Por ejemplo, cuando hablamos de la selección por ampacidad de conducción, necesitamos determinar cuál es la corriente mínima que deben soportar los alimentadores de motores, capacitores, alimentadores generales, de acuerdo con los criterios de la NOM. Tenemos que aplicar también factores de corrección o de ajuste, de acuerdo con el tipo de canalización donde se van a instalar. Capacidades de conducción por instalaciones en ducto, cuando tenemos diferentes resistividades del terreno, cuando necesitamos ajustar los conductores para operar una temperatura ambiente diferente a la que tienen sus tablas de referencia. Y así vamos a ver que hay una serie de ajustes asociados a esto, ¿no? Agrupamiento, exposición solar, etcétera. Entonces, todos estos factores los tenemos que tener en consideración cuando estamos seleccionando un conductor. En la caída de tensión también debemos de corregir los valores de resistencia cuando estamos hablando de variaciones en temperatura y en el caso de que tengamos variaciones en la frecuencia, tenemos que hacer también correcciones a las impedancias de los conductores. Para el caso de los conductores de puesta a tierra, tenemos que tener en consideración los sistemas de protección que van a cuidar la integridad del conductor y también debemos de hacer las compensaciones de sus áreas cuando los conductores de energía crecen en sus valores de corriente. De esta manera, como vemos, aunque los criterios se ven muy simples, al final es una combinación de reglas que tenemos que tener al día y bueno, simplemente a veces cuando lo administramos a través de un archivo Excel, pues es muy difícil que podamos tener el control de cada uno de estos elementos. Es aquí donde el valor agregado de utilizar una herramienta computacional validada con un algoritmo probado da un valor agregado, pues facilitará el proceso y asegurará que cumplimos con todos estos criterios de diseño. De esta manera, como veíamos en el resumen anterior, todos los criterios que se deben de cumplir para la selección de conductores
son cubiertos a través de esta herramienta que es Sizer Electric. Y además vamos a ver del lado izquierdo de esta diapositiva algunas de las salidas que genera la herramienta. Por ejemplo, tenemos como salida la cédula de los conductores, es decir, estas tablas, estas tabulaciones que todos conocemos en el mercado, donde vemos las identificaciones de los circuitos, los calibres, las dimensiones de los tubos. Tenemos formatos de representación tabular que van a mostrar esta información. Se puede también identificar la especificación del conductor, pues la herramienta ya genera una descripción genérica del cable que va a cumplir con las características que necesita el alimentador, el cable, para alimentar a la carga. Vamos a tener el acceso también a hojas de datos técnicos. Estas hojas de datos técnicos nos van a dar información más específica de las características del conductor, dimensiones, pesos, pruebas que cumple el conductor, que siempre son muy útiles a la hora de seleccionar un fabricante o un tipo de conductor en particular. La herramienta, además de la cédula de cables, nos genera una lista de materiales, es decir, nos simplifica este engorroso proceso de pasar de la cédula de cables a la lista de materiales. Y finalmente, como todo esto siempre tiene que ser supervisado, generalmente por una unidad de verificación, tenemos memorias de cálculo descriptivas que nos van a dar el relatorio de todos los criterios que fueron aplicados para la selección de los conductores de una manera muy general que nos va a ayudar a demostrar el procedimiento que se siguió. De esta manera, nosotros pensamos que existen diferentes beneficios de utilizar una herramienta como Sizer Electric dentro de los proyectos. Principalmente vamos a identificar como el primero y quizá uno de los más importantes, la estandarización. Cuando una firma de ingeniería adopta el uso de Sizer Electric, asegura que todos sus proyectos se realizan siguiendo el mismo método, el mismo procedimiento. Y esto es muy útil, porque generalmente en las firmas de ingeniería tenemos personas que están muy expuestas a todo el manejo de la norma oficial mexicana y también tenemos nuevo talento que va saliendo de las universidades, donde en muchas ocasiones no están tan familiarizados con esos criterios. Para cumplir con este desafío, ¿no? Para poder ayudar a las empresas con este desafío, la herramienta estandariza los procesos de tal manera que todos los usuarios dentro de una empresa pueden utilizar la herramienta y seguir el mismo proceso para selección de conductores. Estabilidad. Siempre que nosotros tenemos un proyecto, lo que buscamos es que la información esté disponible en el momento en el que se desarrolla el proyecto, como 2 o 3 o 4 o 5 años después, donde viene una revisión, donde viene una ampliación, donde viene una modernización de ese sistema. Necesitamos que esa información esté vigente, lo cual es cubierto con Sizer Electric, pues sus bases de datos son muy estables, ¿no? Decíamos, manejamos bases de datos SQL y eso nos permite la estabilidad en el tiempo cuando tenemos modificaciones en el futuro. Eficacia y eficiencia, ¿no? Lo que buscamos es hacer el cálculo correcto de acuerdo con las condiciones de la carga y que cumpla con los criterios de la norma. Pero además, hoy en un mundo tan competitivo, buscamos hacerlo de manera eficiente. Esto es, disminuir el número de horas hombre que se invierten por plano y que también el tiempo que nosotros necesitamos invertir para el manejo de la herramienta sea mínimo. De esta manera, nosotros pensamos que Sizer Electric les puede ayudar en sus proyectos con esta eficiencia y esta eficacia para seleccionar el conductor correcto y además hacerlo de manera eficiente. Después está la facilidad de supervisión, ¿no? Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, lo que buscamos es que la persona que lo ejecuta realice el proceso de selección, pero también que haya otro par de ojos que pueda identificar si los procesos que se están siguiendo son los correctos o los criterios que se están aplicando en el proyecto son los adecuados. De tal manera que Sizer Electric genera una serie de reportes que pueden monitorear el estado del proyecto. Tiene una serie de reportes tabulares que nos permite, a través de una revisión general de alto nivel, identificar cuáles son las condiciones de diseño y esto nos permite asegurar una mejor supervisión. Y pues bueno, hemos estado platicando mucho acerca de las bondades de este software, pero quisiera llevarlos un poco al manejo de la herramienta para que veamos qué tan sencillo es el manejo del sistema, cómo opera, cómo trabaja, cómo funciona.
Sizer Electric es una, decíamos, una interfaz que se instala directamente dentro de nuestros equipos y la vamos a poder acceder a través de un icono dentro de nuestro escritorio, lo cual nos va a llevar al manejo de la herramienta. Esta herramienta principalmente consta de dos elementos principales muy sencillos de utilizar. El primero de ellos es un menú principal en la parte superior que nos va a permitir acceder a todas las funcionalidades del sistema. Es decir, la primera opción es proyecto, consultas, reportes, herramientas, idioma, ventana y ayuda. Tenemos también un menú o una barra de herramientas donde vamos a tener diferentes funcionalidades. A través de iconos nosotros vamos a poder acceder específicamente a las funciones del sistema y una de las partes muy interesantes, muy atractivas de la herramienta, que lo hace muy amigable, es que si nosotros seguimos la secuencia lógica de los iconos de este menú, de esta barra de herramientas, perdón, vamos a poder acceder a sus funcionalidades y entonces, siguiendo la secuencia de los menús, vamos a poder identificar la lógica de operación del programa. Vamos entonces en el camino más largo a conocer la herramienta. Primero, en el menú principal seleccionamos la opción Proyecto. La opción Proyecto nos va a llevar a todas las opciones para poder manejar el archivo, abrir, guardar, cerrar, protegerlo con una contraseña. Consultas va a ser la opción que nos va a permitir capturar toda la información del sistema que va a describir las características del sistema eléctrico. Después vamos a tener la opción de reportes. Esta va a ser la salida de todos los resultados de cálculo, todos los resultados que se están generando a través de la herramienta. Entonces son todas las salidas asociadas a esto. Después tenemos la opción de herramientas. Herramientas permite configurar el sistema, generar respaldos de proyectos, administrar llave, cambiar datos de manera masiva. En general son las herramientas del sistema para funcionar. Tenemos una opción muy interesante que es la opción de idioma, donde podemos nosotros cambiar de idioma español a inglés, de tal manera que nosotros podemos capturar totalmente nuestro proyecto en español, pero si alguien requiere un reporte en inglés o requiere consultar cómo funciona la herramienta, simplemente cambiamos el idioma y toda la información, reportes de salida, reportes tabulares, se cambian al idioma inglés. La opción de ventanas para administrar las ventanas como cualquier aplicación estándar de Windows. Y finalmente un menú de ayuda. Este menú de ayuda es un menú interactivo muy interesante porque nos va a permitir consultar ayudas en línea. También nos va a poder permitir descargar el manual de usuario del sistema, el manual del diseñador de reportes, pues se pueden optimizar nuestros reportes. También nos va a llevar a los videos tutoriales, donde nos va a conectar con nuestro canal de YouTube, donde vamos a poder consultar todos los videos de cómo se utiliza la herramienta, de tal manera que el proceso de manejo de la herramienta es muy sencillo. Y finalmente, en un joint venture que estamos haciendo con Southwire, ¿no?, el fabricante de conductores eléctricos, pueden también dar seguimiento a las cotizaciones si fue de su interés hacer una cotización de los conductores de su proyecto. Pues bien, pasemos entonces a la primera parte, que es el nutrir los datos del sistema, ¿no? Es decir, manejar los datos del sistema. Primera opción es la opción de referencias. Referencias es el acta de nacimiento del proyecto. Aquí vamos a capturar la información del nombre, el cliente, la localización, cómo se van a llevar las memorias de cálculo, y para efectos de un control de calidad vamos a capturar el nombre de la persona que maneja la herramienta, el nombre de la persona que revisa la herramienta y por último el nombre de la persona que va a aprobar estos reportes. Noten ustedes que en todos los casos hay un menú, un botón en color azul que nos va a llevar directamente a revisar videos en línea donde nosotros podemos conocer cómo se llena la información de esta ventana de captura. Segunda opción, entonces, ya que cubrimos la parte de referencias, vamos a la opción de normas. La opción de normas lo que va a hacer es que nos va a definir el entorno donde opera el sistema. Es decir, ¿qué norma voy a utilizar para la selección de los conductores? Y aquí tenemos las alternativas de la norma oficial mexicana o el National Electrical Code en su versión 2017 o 2020.
Aquí vamos también a definir las frecuencias de nuestro sistema, la caída de tensión nominal y el arranque, y también el desperdicio que van a manejar los circuitos de nuestro proyecto. Una parte muy importante aquí es que cuando ustedes tienen alguna duda acerca de los datos que se manejan dentro de la herramienta, simplemente ustedes presionan la tecla F1 y esto los va a llevar a unos interesantes archivos de ayuda donde ustedes van a poder ver todas las referencias. Una parte del valor agregado de estos archivos es que cada vez que ustedes tienen una referencia a un estándar o a una norma, va a aparecer en esta ayuda en línea la referencia específica de esa norma o de ese estándar donde está la referencia que tenemos que capturar. Muy bien, pues bueno, con esto cerramos la parte de normas y esto nos va a llevar entonces a la tercera opción, a la tercera alternativa de la herramienta que se llama datos generales. Datos generales en realidad es lo que conocemos generalmente en el mercado como las especificaciones del cliente. Es decir, son todas aquellas limitaciones que el cliente le pone al proyecto, como niveles de tensión, como calibres mínimos y máximos, como las potencias mínimas y máximas que se pueden manejar para un nivel de tensión. Y entonces, toda esa información la vamos a resumir aquí. Esta ventana o esta retícula de captura, ¿no? Esta tabla de captura, tiene, si notan en la parte superior, un menú principal donde si nos posicionamos en los iconos vamos a poder conocer sus funciones. Como por ejemplo la opción de agregar una restricción, modificarla, copiarla, eliminarla, copiarla al portapapeles, arreglarlos, ¿no? De diferentes arreglos. También tenemos una serie de tabuladores, ¿no? En la parte superior, donde vamos a ver las características por tipo de carga. Para transformadores, para motores, para alimentadores, porque cada una de estas cargas generalmente tiene diferentes restricciones. Seleccionemos entonces la opción de un motor, por ejemplo, en 480 volts, y para editarlo simplemente presionamos el botón agregar o damos doble clic sobre el dato del registro. Esto nos va a llevar a esta interesante pantalla de captura donde vamos a definir cuáles son los límites que se van a manejar para nuestros conductores de motores en 480 volts para sistemas, por ejemplo, en este caso, trifásicos, monofásicos o de corriente directa. El material que va a llevar ese conductor, si van a ser de cobre o aluminio, el aislamiento, la temperatura de operación, el calibre mínimo y máximo, y la potencia mínima y máxima que vamos a admitir para estos alimentadores. Temperatura ambiente, tipo de conductor. En el caso de conductores en media tensión, si llevan pantallas metálicas. Y como al final vamos a generar una lista de materiales, también es importante poder conocer si los conductores van a tener diferentes colores para que podamos al final especificar conductores de color rojo, azul, amarillo o verde. Aquí es donde empiezan a entrar parte de las validaciones que nos ayudan al cumplimiento de la NOM. Es decir, casos como el color del conductor puesto a tierra o neutro, los colores permitidos para el conductor de puesta a tierra y también los conductores o los colores para los multiconductores. Muy bien. Como comentábamos, ¿no? Si tengo alguna duda en el manejo de la herramienta, simplemente presiono este botón, que es la opción de ayuda, y esto nos va a llevar a nuestro canal de YouTube directamente en un video donde nosotros El vamos a siguiente poder paso es definir las seguir restricciones o especificaciones del todos proyecto definidas en el software. todos los criterios que se llevan a cabo para la selección de conductores, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a poder aprender más del manejo de la herramienta, ¿no? Con estos videos tutoriales y decíamos, además de los videos tutoriales van a estar estas ayudas en línea. Bueno, vamos entonces por la cuarta opción del programa, que es, ahora sí, la captura de circuitos. En este caso, hemos tardado en el proceso porque estamos siguiendo de manera pedagógica cada una de las alternativas, pero cuando nosotros necesitamos hacer la selección de un conductor, podemos ir directamente a esta opción, que es la última, que es la captura de circuitos. La captura de circuitos genera una retícula de manera muy similar a lo que acabamos de ver, pero con la opción de que cada uno de los circuitos aquí representa un
un circuito que puede ser totalmente independiente y puede tener características totalmente independiente a todos los circuitos que tenemos listados. Para accesarla, como vimos, damos doble clic sobre el registro y vamos a ver estas pantallas de captura. Esta pantalla de captura se divide en 5 secciones esencialmente. Primero se encuentra la definición de las características del circuito, de dónde viene, a dónde va, de dónde se conecta, ¿no? En qué área está, cómo se llama, el tipo de corriente, si es corriente alterna o directa, el tipo de carga que es. En algunos casos vamos a necesitar definir información adicional para poder seleccionar nuestros conductores, en este caso de un motor, y entonces vamos a poder ver sus características aquí. Después vamos a tener que capturar información general como potencia, unidades, corriente, longitud del circuitos, número de cables, tipo de conductores, también la condición de instalación. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de ductos, necesitaremos capturar información adicional como el tipo de instalación, el detalle de instalación que vamos a requerir, porcentaje de carga armónica que va a llevar el circuito, profundidad de los ductos, condiciones de instalación, ¿no? Si van a estar instalados a poca profundidad, a mayor profundidad. Si vamos a tener arreglos diferentes, ¿no? Como por ejemplo arreglos de 5 conductores o de 4 renglones por 7 columnas, vamos a poder manejar estas condiciones. Todas estas condiciones, obviamente, conforme se van capturando, si presionamos la ayuda F1, vamos a ver que en realidad lo que está haciendo la herramienta es aplicar diferentes condiciones de instalación, diferentes criterios de decremento, de ajuste, para poder seleccionar adecuadamente nuestros conductores por los criterios de ampacidad, ¿no? Entonces, aquí seleccionamos entonces los tipos de canalización, material, temperatura de conectores, que también van a influir para la selección de nuestros alimentadores. Verificamos si necesitamos hacer el cálculo por condiciones de cortocircuito, donde debemos de dar los valores de la corriente de falla, la duración, la máxima elevación de temperatura, y también, para el caso de los conductores de puesta a tierra, necesitaremos dar sus protecciones, ¿no? Entonces, una vez que se ha capturado toda esta información, podemos realizar el cálculo, lo cual nos va a llevar a la siguiente sección de esta interfaz. Tenemos una primera pantalla donde vamos a ver los resultados generales, los resultados a más alto nivel, donde vamos a poder ver cuál es el conductor que seleccionó por capacidad de conducción, por caída de tensión al arranque, eh, por cortocircuito y el conductor de puesta a tierra, ¿no? También nos va a dar su especificación su especificación del tubo sugerido para su instalación y obviamente su porcentaje de llenado con respecto al 100% del llenado eléctrico que es permitido. Una vez que tenemos esto, entonces podemos ir a la pestaña de especificaciones. La pestaña de especificaciones nos va a mostrar cuál es el conductor adecuado a partir de un mnemotécnico, es decir, una estructura que nos va a describir de manera muy general cuáles son las condiciones de nuestro alimentador. Cuando nosotros presionamos aquí este botón, vamos a poder ver una descripción específica del conductor que hemos seleccionado. Esto es, no solamente estamos seleccionando un conductor por su calibre, sino que también ya tenemos aquí una descripción del conductor, cómo se va a llamar, qué características tiene, qué calibres tiene, temperaturas de operación, condiciones generales de este conductor para este circuito. Y en este joint venture que estamos desarrollando con Southwire, el fabricante de cables número 1 en Norteamérica, podemos a través de este botón que tenemos aquí, ver directamente el catálogo del producto que cumple con las condiciones de nuestro proyecto, de tal manera que nosotros podemos consultar las condiciones particulares de este fabricante. Como platicamos hace unos minutos, la herramienta es neutral y cumple con los criterios de la norma oficial mexicana, pero nos ofrece esta alternativa de poder identificar cuáles son los catálogos y las ofertas que nos comparte el fabricante Southwire para que nosotros podamos empezar a conocer las opciones que hay en el mercado para este tipo de conductor. Finalmente, si yo quiero hacer una revisión de las condiciones bajo las cuales fue calculado nuestro conductor, selecciono la pestaña Memoria. Y en esta pestaña Memoria me van a aparecer los parámetros generales utilizados para la selección de mi conductor, como por ejemplo, la corriente nominal, la corriente corregida, en este caso
para un motor, considerando los criterios de la sección 430-122, nos va a hacer una descripción de cuáles fueron las ampacidades que se tomaron, factores decrementales que aplicó para la condición de instalación y finalmente las ampacidades finales que tuvieron estos conductores para que hicieran cumplir este conductor por ampacidad. Finalmente, con el conductor que cumplió por los criterios de ampacidad, ¿no?, que estamos viendo aquí, vamos a hacerle la prueba ahora por caída de tensión. Es decir, vamos a verificar si este cumple con la longitud y la caída de tensión que se requiere para mi alimentador. Vemos que cumple con un criterio de 3% y entonces ahora sí se va a hacer la validación de mi circuito ahora por caída de tensión. Bueno, finalmente, como el conductor le solicitamos que nos hiciera el cálculo por esfuerzos térmicos, me hace la validación del conductor por esfuerzos térmicos y entonces puedo ver también las condiciones de instalación. En este caso, especificamos que era un conductor con una pantalla y entonces también me hace el cálculo para esa pantalla. Bueno, finalmente, entonces ahora sí estoy en la oportunidad de poder ver algunos de nuestros reportes de salida, ¿no? Entonces, ya vi los criterios de selección, ya seleccionó mi conductor, ya vi cuáles son los criterios que se aplicaron. Ahora vamos a ver los principales reportes a las memorias de salida. Primer reporte de salida que genera la herramienta lo podemos encontrar en este botón que se encuentra aquí en la parte superior de nuestra interfaz de captura, donde podemos ver la memoria comprensiva, ¿no?, que es el primer reporte más general, un reporte muy amplio, sobre todo diseñado para unidades de verificación, para que puedan ver cuáles son los criterios que se aplicaron. Estos reportes pueden ser personalizados en su logo y también en el nombre de su compañía. Entonces, aquí pueden ver ustedes los detalles de instalación, es decir, primero los criterios que fueron utilizados para la selección de mi conductor, después los criterios generales que se utilizaron para la carga en específico y finalmente, conforme voy avanzando, voy a poder ver los criterios que se tomaron para la selección de este conductor, pero implicando la sección específica de referencia, tanto la tabla de ampacidad, la sección de la norma o la tabla de ajustes que fue utilizado para la selección de mis conductores. De esta manera yo puedo ir siguiendo de manera paralela a esta memoria comprensiva el proceso de selección, consultando las secciones, los artículos específicos de la norma para ver los criterios de selección. Y así puedo verificar sus criterios de cumplimiento por caída de tensión, por ampacidad, por factores de ajuste, ¿no?, todos los criterios que fueron utilizados para la selección de mi conductor. Hasta que pueda llegar finalmente a la especificación del mismo, es decir, conocer cuáles son las características del conductor y su especificación. Un reporte muy útil para validar el programa con una unidad de verificación. Sin embargo, al ser un proyecto muy grande, obviamente generar memorias técnicas de 6 páginas para cada uno de los circuitos sería muy complicado. Por ello tenemos una opción de reportes que nos van a permitir ver la salida de manera tabular. Entonces aquí puedo ver un reporte tabular, ¿no?, después de pasar por un filtro que le puedo aplicar. Puedo ver un reporte tabular de las condiciones de instalación de nuestros circuitos, cálculos de caída de tensión, condiciones generales de instalación. Como decíamos, estos reportes son totalmente personalizables en logo, en nombre de la empresa y también en el nombre del reporte, de tal manera que podemos hacer los reportes muy amigables también para nuestros usuarios. Todos estos reportes son exportables a formatos PDF, también a formatos Excel, Word, Quick Report, ¿no?, diferentes opciones que tenemos para hacer el proceso de intercambio de información muy ágil. Una de las partes muy importantes, como decíamos ahorita, muchas veces nosotros desarrollamos nuestro proyecto en español, pero resulta que tenemos que hacer una supervisión del sistema con otra empresa, con otra entidad, y esta entidad tiene una persona que habla idioma inglés, ¿no? Hoy tenemos muchos ejemplos de empresas americanas, suecas, japonesas que están supervisando nuestros proyectos, quieren ver cómo se realizó la selección de nuestros conductores. Y para ello tenemos la opción de ir al idioma, donde podemos cambiar simplemente la interfaz de nuestra herramienta a idioma inglés
Y aquí simplemente me posiciono en el circuito que quiero revisar, presiono su botón de memoria de cálculo y entonces puedo ver todos los detalles de la memoria de cálculo ahora totalmente en inglés, de tal manera que yo puedo compartir esto con una entidad fuera del país y me puedo comunicar sin mayor problema. También todos nuestros reportes se encuentran generados, también los tabulares, en idioma inglés, de tal manera que, decíamos, lo voy a poder compartir con una unidad de verificación americana, una unidad de verificación fuera del país. Otro de los puntos que son, decíamos también, muy importantes, es que al final de que nosotros realizamos la selección de todos los conductores de nuestro proyecto, vamos a necesitar ver quizá el resumen de todos nuestros conductores del sistema. Y para ello tenemos un reporte muy interesante que se llama resumen de cables. Este proyecto resumen de cables lo que hace es que concentra todas las especificaciones que son similares y entonces ahora nos va a dar una lista de materiales del sistema. Esto es ahorro de tiempo para nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ir a una cédula de cables y transformarla en una lista de materiales, sino que ya simplemente, como vemos aquí, con un clic de distancia puedo sacar todos los conductores de mi proyecto y los puedo mandar a cotizar. En esta relación comentábamos que tenemos con el equipo de Softwire. Si ustedes gustan, pueden presionar únicamente este botón que se llama cotiza y entonces esta información se puede enviar para cotización del fabricante Softwire y de esta manera, en un plazo no mayor a 24 horas, este fabricante les puede regresar una oferta de los conductores de su proyecto. Si gustan hacerlo con ellos, como decíamos, la herramienta lo que busca es la neutralidad de los cálculos, la neutralidad de la salida, y esto es simplemente una función más que se da como una opción para facilitar el proceso de cotización de conductores dentro de su proyecto y es una alternativa totalmente opcional para que ustedes puedan cotizar los conductores de su sistema. Esto es entonces, de manera general, el funcionamiento de la herramienta Sizer Electric. Regreso entonces para un par de notas adicionales únicamente, ya para cerrar nuestra plática del día de hoy, agradeciendo su paciencia. Y hablaremos entonces de las conclusiones. Como vimos, Sizer Electric es una herramienta de uso amigable, de manejo muy intuitivo, que les va a permitir simplificar sus procesos de ingeniería en la selección de conductores. Hoy solamente, en esta oportunidad, solamente platicamos de conductores, pero decíamos, tenemos un módulo también de canalizaciones y de charolas, así como uno para diseño de mallas de tierra. También esta información está disponible dentro de nuestro sitio y en el sitio www.sizerelectric.com pueden ustedes bajar un demo para el manejo de la herramienta. Como vimos, tiene ayudas interactivas que nos permite conocer el manejo de la herramienta y en todo caso la herramienta nos orienta para el cumplimiento de los requisitos de la norma oficial mexicana. Como vimos, también tenemos asistencia a través de ayudas interactivas y también tenemos soporte en nuestro sitio www.sizerelectric.com. Como estuvimos viendo entre los ejemplos, el proceso de la selección de los conductores nos va a minimizar mucho tiempo de captura y vamos a ver también que para la actualización de los datos es una herramienta muy útil. Nos brinda agilidad de respuesta para ofertas, licitaciones y también para proyectos eléctricos, que hoy son elementos muy valiosos dentro de la industria eléctrica. Y bueno, pues finalmente les dejamos aquí a la vista todos nuestros métodos de contacto. Nuestra página www.sizerelectric.com, donde pueden bajar ayudas, manuales, descargar un demo para que ustedes lo puedan probar. Tenemos también nuestra cuenta de Twitter, que es @SizerElectric. Nos pueden encontrar en LinkedIn y en Facebook como Sizer Electric también. Tenemos el correo info@sizerelectric para recibir sus comunicados, sus
Finalmente también decíamos en YouTube se encuentra nuestro canal donde podrán localizar videos interactivos para que ustedes puedan conocer los alcances y el manejo de la herramienta. Y pues bien, sin más preámbulo, les agradezco muchísimo el tiempo dedicado para esta plática. Agradecer a todos el espacio. Y bueno, creo que vamos ahora a una fase de preguntas y respuestas abierta. Así es que regreso contigo, Angélica. Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí tenemos varias preguntas. Le recuerdo a toda la audiencia que vamos a mencionar algunas aquí con el ingeniero Felipe. Todas aquellas que no pueda responder en esta transmisión, él va a estar en el chat respondiéndoles. Vamos a dar lectura a algunas, ingeniero. Armando Cortés nos dice, ¿cuáles son las ventajas que ofrece Sizer Electric contra otras herramientas en el mercado? Muy interesante esta pregunta. Una de las principales ventajas que ofrece Sizer Electric es que nos asiste con el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Como sabemos, muchas de las herramientas están basadas en normas y estándares americanos y por eso en algunas ocasiones no atienden estas pequeñas diferencias que a veces tiene la norma oficial mexicana. De tal manera que si bien cumplen con estándares internacionales, a veces es difícil asegurar que los resultados cumplen con los criterios de la NOM y es ahí donde entramos en problemas con los procesos de certificación de las unidades de verificación. Entonces, esta herramienta es una herramienta que está totalmente diseñada para cumplir con la norma y también con estándares internacionales, de tal manera que puede generar resultados que van a ser aceptados por las unidades de verificación. Ok, ingeniero. Mire, también Joaquín Flores nos dice, ¿qué niveles de tensión maneja el programa Sizer Electric para la selección de conductores? Muy bien, muy interesante. Tenemos que recordar que los niveles de tensión que maneja la norma oficial mexicana es desde niveles de baja tensión, que son niveles cercanos a los, corriente alterna y corriente directa desde 1.5 volts, ¿no? 9 volts, 12 volts, hasta los sistemas que conocemos a nivel comercial e industrial. Y la norma tiene como límite los 35,000 volts, que es donde define criterios de ampacidad y de caída de tensión. Es por ello que el límite de tensiones que maneja Sizer Electric es desde baja tensión, corriente alterna y corriente directa, hasta 35,000 volts, que es generalmente es utilizado para los conductores en los sistemas industriales. Cuando tenemos sistemas arriba de 35,000 volts, generalmente ya estamos hablando de distribución, donde ya estamos hablando de cables que deben de cumplir más bien con las condiciones y los requisitos de la empresa suministradora, ¿no? En este caso CFE, donde ya también se van a involucrar otros factores como esfuerzos mecánicos, esfuerzos por viento, esfuerzos por acumulación de hielo. Y entonces ya en algunos de estos casos la ampacidad y la caída de tensión no son los criterios primordiales para la selección del conductor, sino que ya implican criterios mecánicos que son más fuertes. De esa manera, el alcance que cumple Sizer Electric es de baja y media tensión hasta 35,000 volts, que decíamos cumple con la mayor parte del espectro industrial que requiere alimentadores. Ok, ingeniero. También, mire, Ricardo Juárez nos dice, ¿cómo es que ahorra tiempo el uso de Sizer Electric contra otras herramientas? Muy interesante. Uno de los puntos que principalmente nos ayuda, como ya vimos, es que en Sizer Electric nosotros podemos capturar los datos del circuito y podemos hacer el cálculo de manera muy sencilla y además nos va a generar células de conductores y nos va a generar células de materiales, listas de materiales. Entonces, esto es, hacemos el proceso rápido, lo hacemos eficiente, cumple con los criterios de la norma, disminuye retrabajos en la instalación y en la selección de los conductores y finalmente tenemos una serie de reportes que nos van a permitir supervisarlos de manera eficiente, haciendo el proceso de supervisión más rápido. Tiene, como vimos, vínculos y ligas para poder consultar información técnica de manera inmediata. Vamos a tener además reportes comprensivos que nos evitan la tediosa labor de generar la memoria comprensiva para la UBIE
Y finalmente también, como vimos, a solamente un botón de distancia podemos incluso obtener la cotización de nuestros conductores. Entonces, la suma de todas estas, de la eficiencia en todas estas tareas es lo que nos permite ahorrar mucho tiempo en la selección de los conductores. Ok, ingeniero, vamos con la última pregunta. Mauricio Martínez nos dice, ¿cómo se asegura que los conductores seleccionados usando Sizer Electric cumplen con los criterios de la norma NOM 001C de 2012? Muy buena pregunta. Generalmente, cuando nosotros estamos haciendo la captura de los circuitos dentro de Sizer Electric, la herramienta va a manejar una serie de validaciones que nos va a impedir capturar información que está fuera de los criterios que llevan al cumplimiento de la norma oficial mexicana. También cuando nosotros hacemos adecuaciones, como por ejemplo la selección por usuario o cuando seleccionamos un conductor en una condición específica, la herramienta va a tener validaciones de tal manera que no nos va a permitir capturar información que esté fuera de los criterios de la norma. Dentro del algoritmo hay una serie de validaciones para asegurar que cumplimos con las condiciones de calibres mínimos que se definen por niveles de tensión, calibres máximos, calibres mínimos para instalación en charolas, compensaciones para alimentadores, por ejemplo, de puesta a tierra, la validación de los colores de los alimentadores. Todas estas pequeñas validaciones que se van presentando durante el proceso de captura nos van a asegurar que cumplimos con los criterios de la NOM. Y de esa manera, cuando nosotros generamos un reporte de Sizer Electric, estamos seguros que va a cumplir en un 100% los criterios de la norma y va a simplificar nuestro proceso de certificación con la UBI. Ok, ingeniero, mire, tenemos algunas otras preguntas, pero vamos a invitar a la audiencia a que nos sigan enviando sus comentarios y ahorita el ingeniero les va a estar respondiendo por medio del chat. Ingeniero, tenemos que despedirnos. Quiero agradecerle su participación y no sé si usted dar algún último comentario a la audiencia para cerrar con nuestra plática. Pues sí, invitar a todos nuestros amigos a que puedan descargar un demo de Sizer Electric, lo cual lo pueden encontrar en nuestro sitio www.sizerelectric. Ahí van a encontrar un demo para conocer más de la herramienta, ver cómo funciona, validarla con sus proyectos y bueno, constatar todo lo que hemos estado platicando aquí en cuanto al proceso de mejora, de reducción de tiempos y de eficiencia del manejo del mismo. No me queda más que agradecer a todos nuestra audiencia por este tiempo valioso en estas épocas de COVID, pero agradecer a todos su paciencia y su atención para esta presentación. Muchas gracias por su participación. Y bueno, amigos, les recuerdo, asistan a Expo Eléctrica 2021, que se llevará a cabo en Expo Santa Fe. No se pueden perder las conferencias que tendremos de manera presencial, además de que estamos reuniendo a las mejores empresas que forman parte de la industria eléctrica. Recuerden, ingresen a nuestra página web www.expoelectrica.com.mx y obtengan ahí su acceso totalmente gratuito, únicamente registrándose ahí en nuestro sitio. Y también quiero agradecer a todas las empresas que se sumaron a este nuevo formato, que hicieron posible Expo Eléctrica Digital, y ustedes hacen posible este evento. Y para hacer extensivo ese agradecimiento, los dejo con los siguientes mensajes.
Salvando al planeta con Elías Larios. La siembra masiva de un solo tipo de alimento permite bajar costos y producir grandes volúmenes. Se llama monocultivo. Desafortunadamente, el monocultivo agota los nutrientes del suelo, facilita la propagación de plagas y lleva al uso excesivo de químicos. ¿Crees que exagero? Pues te cuento que tan solo 3 alimentos, arroz, maíz y trigo, constituyen casi el 60% de las calorías provenientes de plantas en toda la dieta humana. El WWF recomienda 50 alimentos que ayudarían a promover un modelo de alimentación más sustentable para el mundo. Y aquí viene lo bueno. 17 de estos cultivos son mexicanos. Entre ellos, jícama y camote, frijoles negros y amaranto, flor de calabaza y, por supuesto, nopal. Cambiando solo un poco nuestros hábitos, además de comer más saludable, podemos ayudar a reparar nuestro planeta. ¡Pon tu granito de arena! Finder, Switch to the Future. Hola, soy Elías Larios. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Comprométete con el medio ambiente.